Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Morlesín, soy escritor, soy traductor, soy diseñador de libros para niños. Por ejemplo, les voy a enseñar un libro que escribí y que diseñé, que se llama Elvis nunca se equivoca. Es sobre un perrito callejero que se llama Elvis y una niña que se llama Ana. Pero no estoy aquí para platicar con ustedes sobre Elvis. En realidad estoy aquí para platicar sobre alguien mucho más famoso y más importante que se llama tantarán, Ana Frank. Esta niña. Esta niña que es mundialmente famosa, no por las razones que a todos nos gustaría que fuera famosa, pero es mundialmente famosa porque cambió el mundo. Cambió el mundo y la manera en la que vemos la paz, en la que vemos la empatía, la fuerza, el poder de una sola persona. Y eso, todas esas palabras y muchas otras se pueden resumir en su nombre, Ana Frank. Les quiero contar sobre el diario de Ana Frank. Pero antes, ¿ustedes han visto el diario alguna vez por dentro? Yo solo lo he visto en libros. Y así era su diario. Y de este diario y de esta niña es que estaremos platicando por un ratito. Si tienen preguntas, si quieren platicar algo, aquí estamos. Pero primero les quiero contar que empecemos por el principio y a Ana le regalan su libro, su diario, perdón, en un cumpleaños. Y en ese cumpleaños, ella, 2 días después, escribe la primera frase de ese diario. Ella tenía, es que tengo unos apuntes para no olvidarme de nada, pero Ana tenía 13 años. Perdón. Entonces, Ana tenía 13 años y lo escribió en holandés. Y algo muy peculiar que hace Ana es que le da nombre. Ustedes supongo que le han dado nombre a algunos de sus juguetes, a un peluche o a un personaje con el que juegan, seguramente tiene nombre. Bueno, pues Ana hace lo mismo, pero con su diario. ¿Pero por qué le daría nombre a unas hojas de papel? Bueno, pues porque al ser un diario, ella se refiere al diario, ella no escribe como si se escribiera a sí misma para recordarse lo que sucedió. Ella le escribe a Kitty, que es el nombre que le da al diario, para contarle las cosas. Así, esas hojas de papel en un cuaderno, en una libreta, se convierten en todo un personaje. Entonces, cuando ella está contenta, le escribe a Kitty, y cuando está enojada también le escribe a Kitty. Yo no sé si ustedes hagan un diario, pero ya no es tan común que los niños hagan diarios, ni los adultos tampoco, la verdad. Pero yo creo que es una costumbre muy interesante porque ahí uno puede contar cosas que no acostumbra contarle a los demás. Y eso es justo lo que ella hace. No solo cuenta el día a día, sino que también platica sobre cosas que le interesan y cosas que le gustan y lo que le preocupa. Entonces, lo que hace importante este diario es que es un reflejo muy fiel de lo que sucedía en aquellos años. Independientemente del desenlace, es importante porque muestra el pensar, el sentir y el vivir de alguien de esa época, al principio cuando vive en su casa y después cuando se oculta. Y cuando se oculta, bueno, el diario cobra otra importancia porque Kitty empieza a escuchar, por así decirlo, todo lo que ella le angustia, pero también empieza uno a entender las cosas que la animan a seguir adelante. Pero hay un hecho que les quiero contar que es súper, súper interesante y que es que su abuela le regala una pluma.
¿Y qué tiene de importante una pluma? Uno diría, bueno, una pluma como cualquiera que tenemos en la casa, pero no, porque en aquella época las plumas eran un objeto mucho más valioso, pero también es que eso le daba un poder muy especial a ella, que era ese de escribir. Entonces, ella tiene esta pluma que quiere muchísimo, pero un día esa pluma sufre un accidente. De repente desaparece. Ella está oculta y la pluma desaparece. Chin, ¿dónde estará la pluma? ¿Dónde estará? La buscaron por todo el lugar y era muy pequeño y la buscó 1000 veces. Ella estaba muy angustiada porque su pluma no aparecía. Entonces, eh, ella se puso a pensar, ¿cuándo fue la última vez que vi mi pluma? Y recuerda que ella estaba sentada en la mesa, bueno, no estaba sentada en una silla que estaba junto de la mesa, ella estaba haciendo su tarea, porque a pesar de estar en el encierro, ella hacía como escribir el diario, leer, cosas que la mantuvieran no solo ocupada, sino además que le ayudaran a entender y aprender cosas interesantes que más adelante le servirían. Entonces, recuerda que ella estaba en la mesa escribiendo y le pidieron que limpiara la mesa porque iban a comer. Ahí pudo ser. A lo mejor, a lo mejor se fue a la basura. Buscó en la basura. Porque con unos periódicos había recogido, limpiado la mesa y entonces, ¿qué sucedía? Que en aquella época se cocinaba con fuego. Es esa basura que había recogido con el periódico, la echaron al fuego, porque eso además servía para que avivar el fuego y que se calentara más rápido lo que iban a comer. Sí, su pluma murió incendiada en la hoguera. Ella se puso súper triste, pero algo muy interesante es que en el diario le escribe una oda o una especie como de memoria a su pluma. Eso es súper interesante y es muy bonito porque ella, por un lado, es que le rinde tributo a esa pluma que tanto quería, pero por otro, muestra que no solo sabía escribir bien en un diario, sino que realmente era toda una escritora sin saberlo y sin proponérselo. Hace una historia muy bonita para conmemorar a su pluma y ahí uno muestra, o bueno, ella muestra la importancia de el sentimiento que tenía hacia sus pocas posesiones, pero también muestra unas aptitudes de escritora increíbles. Entonces, yo sé que la historia de Ana es súper triste y aquí estamos tratando de ver otros puntos de vista, porque los que conocemos, ya los conocemos, pero aquí la idea es descubrir otras cosas sobre Ana que no se platican tanto porque lo otro es tan grande y tan abrumador que nos cuesta trabajo pensar en algo más. Pero yo me di a la tarea de trabajar en un poco sobre lo que decía el diario y encontrar en este diario que su papá lo publica muchos años después, cuando en 1947 lo publica el papá, pero que en ese tiempo, porque déjenme les cuento, ese diario estuvo a punto de perderse de por vida. Nadie hubiéramos sabido de la existencia de ese diario si no fuera porque cuando eh, la policía llega por ellos, saquean el lugar, lo revisan, pero no se dan cuenta que ahí estaba el diario. La familia que había protegido a Ana y su familia, eh, que él se llamaba Miep Chis, espero haberlo pronunciado bien, lo encuentra tirado entre todo lo que revolvieron y él lo guarda. Y eso, él sin saberlo, cobra una gran importancia. Tiempo después, cuando el papá de Ana regresa ahí, eh, este Piep le da el diario de su hija y él descubre algo
súper increíble, que es un lado que no conocía de su hija, porque claro, como ella era hacia su familia, no es lo mismo que las confidencias que le contaba a Kitty. Entonces, él descubre a una niña valiente, pero también preocupada, pero también sintiéndose un poco abrumada por toda la situación. O no un poco, la verdad es que bastante. Pero el tiempo que estuvieron ocultos, que fue más de 2 años, él descubre en este diario a una niña con un mundo interior muy grande, muy imaginativo, muy... Ella tenía una gran capacidad para ver y escribir, pero también para analizar. Entonces no solo era escribir lo que veía, sino analizaba lo que sucedía a su alrededor. Entonces, imagínense lo que es vivir más de 2 años ocultos. Eh, Esta cuarentena parece poca cosa a comparación de lo que ella vivió. Y no es que esto sea poca cosa, ¿no? No quiero que parezca que esto parece un parque de diversiones, pero sí nos da una idea de lo mucho que tuvieron que pasar la familia Frank para mantenerse a salvo. Entonces, de algún modo, lo que se descubre en ese diario es que la escritura le salva la vida a Ana de no sentirse tan sola ni tan encerrada, y eso es una de las grandes virtudes de la literatura. Por ejemplo, hay libros, como uno que escribió Michel Petit, que habla justo sobre cómo la escritura y la literatura ayuda a la gente a sentirse mejor. Eso suena como una, una campaña en pro del libro, pero realmente sucede. Al escribir, ella se sentía mejor porque desahogaba sus sentimientos, pero a la vez iba cobrando cada vez más práctica al escribir y sus ideas se ordenaban mejor. ¿Y qué sucede cuando uno ordena sus ideas? Bueno, puede ver las situaciones mucho más claramente, pero también logra comprender mejor lo que le está pasando. Al contárselo a Kitty, Kitty, que era un cuaderno y no podía platicar, sin saberlo, Ana recibía esta especie como de consejo silencioso por parte de Kitty, y eso le ayudaba mucho a él, digo a ella, a Ana. Y siempre era reflexiva, siempre crítica, incluso no solo cuando se enojaba con sus papás, no solo criticaba a sus papás, sino a ella misma. Ella misma dudaba de lo que sentía, de lo que pensaba, y trataba de verlo de diferentes perspectivas. Y eso es increíble, realmente es increíble. Y sobre todo que da una idea de lo que pasaba por su mente, pero también la manera en la que ella trataba de ser diferente o, en algunos casos, mantener sus ideas firmes. Pero eso también le daba carácter y le daba personalidad y le ayudaba a mantener el día a día. Pero ya les había yo contado que Miep Gis encuentra el diario tirado. Pero ¿qué pasó antes de eso? Bueno, pues que la Gestapo, alguien dice que había unos judíos ocultos en esa casa, llega la Gestapo, los apresa y revuelven todo el lugar. Ese diario, la probabilidad de que lo conociéramos hoy era mínima, sobre todo porque también Ana y la familia de Ana no era una familia conocida, no eran alguien importante. Entonces, parte del valor de esto es que era algo aparentemente común que se convierte en extraordinario. Ana murió en 1945 sin haber visto su idea máxima reflejada, porque resulta, ahí les doy un poco de chisme, que en Radio Orange, una estación de radio, se estaba diciendo que una vez que terminara la guerra, se iba
a dar voz a todas las personas que habían sufrido la guerra para hacer una especie de memoria con todas esas historias, anécdotas, vivencias que había tenido la gente. Si no mal me acuerdo, esta idea había sido del embajador inglés. Ahora les digo si era el embajador inglés. Pero lo importante es que esta idea llegó a los oídos de Ana por medio de la radio. Y entonces ella dice, está increíble, esto está increíble, porque si van a tomar en cuenta lo que nosotros contemos, yo quiero que esté muy bien escrito. Y entonces empieza a reescribir partes de su propio diario con la idea de que estén lo suficientemente bien escritos para que el mundo conozca su punto de vista. Eso da una vuelta increíble en la manera en la que ella escribe el diario, pero también en la que ella percibe el diario, porque pasa de ser Kitty a convertirse en una verdadera herramienta de testimonio. O sea, yo cuando no quiero que se me olvide algo, mejor lo apunto. Y eso es lo que ella hace ahora de una manera más consciente. Entonces, como ven, este diario pasa por muchas situaciones y muchas historias al mismo tiempo. Estas hojas de papel viven su propia aventura, su propia historia y sus propias circunstancias que hacen que hoy tengamos ese diario en manera de libros, muchísimos libros. Hay muchísimos libros, incluso lo hay como novela gráfica y que nos dan una buena idea de la importancia que tuvo ese diario, no solo para Ana, sino para todo el mundo, porque finalmente ese diario ayudó muchísimo a Ana a sentirse mejor, a sentirse escuchada por Kitty, pero al mundo nos dio algo mucho más grande que todo eso, que es la voz de una niña que logra sobreponerse a la adversidad, logra ponerse frente al espejo y decir de qué está hecha y qué es lo que le preocupa y qué es lo que le gusta. Eso no es cualquier cosa. Incluso cualquier persona de hoy en día se le dificultaría escribir un diario. Ella lo hace y lo hace muy bien. Entonces, el dejar testimonio de eso es algo increíble. Pero yo quiero preguntarles, si ustedes tienen preguntas que hacer, escríbenlas, que yo aquí las recibo y podemos ir platicando. En el momento que quiera pueden preguntar, pero mientras, en lo que llegan algunas preguntas, yo les seguiré contando. Entonces, ella además es que a pesar del encierro y de la guerra y de la falta de comida y de toda esta situación que vive, también existe una cosa bien importante, que ella es joven y hay cosas que los jóvenes hacen y siguen haciendo y seguirán haciendo porque es parte del proceso. Me refiero a que a veces tenía cambios de humor y a veces era muy obstinada y a veces era muy terca. Y eso, toda esa evolución como persona también se ve en en el diario. Entonces, si ustedes creen que eso solo le pasa a los demás, de tener cambios de humor y estar enojados y contentos al mismo tiempo, sin saber qué se siente, en realidad, bueno, pues eso le sucedía hasta a alguien tan extraordinario como Ana. Así que esas cosas que suceden durante la juventud no dejan de suceder a alguien como Ana. Y eso es también otro punto súper interesante del diario. Y hay algo que yo creo que es el punto más importante de este diario, o con lo que a mí me gusta quedarme, porque a pesar
de tanto dolor que representa este diario, también tiene momentos muy lúcidos y muy alegres, pero sobre todo hay una parte que es con la que yo quiero, quiero que lo tengamos en mente cuando pensemos en Ana, y es que ella valoraba su ambición y su talento como escritora. Y el miércoles 5 de abril de 1944, lo tengo aquí en mis apuntes, ella escribió, se los voy a leer. Quiero seguir viviendo aún después de mi muerte. Por ello, le estoy agradecida a Dios de que me haya dado este don. Se refiere a la escritura. Puedo usarlo para crecer y expresar todo lo que llevo dentro de mí. Cuando escribo, puedo sacudirme todas mis preocupaciones, mis penas desaparecen y mi espíritu revive. Pero, y esta es la gran duda, ¿seré capaz de escribir algo grande? ¿Me convertiré algún día en periodista o escritora? Eso deseo. Lo deseo tanto porque escribir me permite registrar todo, todos mis pensamientos, ideales y fantasías. ¿Ya vieron qué importante? O sea, ese día, yo creo que toda la importancia del diario se resume en lo que escribió el 5 de abril de 1944. ¿Por qué? Porque por un lado son los anhelos que ella quisiera, ¿no? El anhelo de ser escritora o periodista y que eso que ella escriba traspase los años aún después de su muerte. Ella no sabía que iba a morir tan joven, pero su mente sabía que algún día sucedería, como sucede con todos. Pero lo que marca la gran diferencia es que justo lo que ella quería se cumplió. Ella no vivió para verlo, pero ella estaría absolutamente contenta, orgullosa y le haría muy feliz saber que en realidad sí se convirtió en una gran escritora y periodista, las dos cosas. ¿Por qué? Porque el diario que escribió es en parte un testimonio periodístico y en parte, en una muy buena parte, es literatura. Entonces, si se dan cuenta, ella logró todo lo que deseaba en esa entrada del 5 de abril, lo logró y mucho más de lo que ella jamás hubiera imaginado. Así que el viaje que tuvo ese diario y el que a punto se pierde y por poco y se desaparece y pudo haberse quemado, eh, todo eso que tuvo que pasar el diario, al final fue el resultado, pues que se convierte en realidad su anhelo. Lamentablemente, ella hubiera cumplido 91 años el viernes pasado apenas. Así que ella, si viviera, estaría súper contenta de saber que su gran obra sí la convirtió en una gran escritora, en una gran periodista y que es uno de los libros más famosos del mundo, eh, sin haberlo ella intentado, ¿no? El escribir el diario no era el propósito hacerse tan famosa como lo es, pero lo logró. Y eso a mí me da un poco de alegría saber o pensar que ella logró esto que era su gran propósito. Yo creo que ella estaría muy feliz de ver a los niños en la escuela que leen a Ana Frank, en las universidades estudian su diario, la gente habla de ella y habla de lo que vivió. Al final es que, aunque este proyecto de Radio Orange no, no, se, no se llevó del todo, eh, sí tuvo esa posibilidad de convertirse en un testimonio, que era lo que ella quiso hacer en esta última etapa del diario, de que el diario se convirtiera en un testimonio. Y bueno, el chiste es que
eso a mí me emociona muchísimo, el saber que a pesar de todo lo que sufrió y todo lo que pasó, no solo ella, sino toda su familia, bueno, al menos ella dejó un legado muy impresionante que nos hace pensar en un montón de cosas. Por ejemplo, cuando decimos Ana Frank, pensamos en el sufrimiento, pero en contraposición a eso también pensamos en la libertad y pensamos en la felicidad que fue posible y pensamos en la escritura como algo muy positivo. Pero ustedes, ¿qué les hace pensar cuando decimos su nombre? ¿Qué es lo que les viene a la mente cuando decimos esas dos palabras, Ana Frank? Yo creo que es un gran ejemplo, no solo para los niños, sino para los adultos, pero un ejemplo en muchos aspectos. Por ejemplo, podemos pensar en un ejemplo en perseguir sus sueños, podemos pensar en un ejemplo de persistencia, de lo bueno que es la literatura y la escritura y cómo nos hace vivir la vida de alguien más, porque cuando leemos el diario de Ana Frank, realmente vivimos lo que ella vivió y sentimos lo que ella sintió y nos lleva a ese lugar o a esos lugares en los que ella estuvo y nos hace pensar y sentir y oler y, y, y vivir todo lo que ella vivió. Y eso es increíble y eso lo logra la literatura y el que ella lo haya escrito, porque obviamente si ella no lo hubiera escrito, no tendríamos esta historia para platicar el día de hoy, ni para debatir, ni para meditar. Entonces, Ana nos hace reflexionar, nos hace viajar, nos hace vivir una vida diferente y es un ejemplo de persistencia, de anhelo. Aquí recibo un mensaje justo que dice, es un ejemplo de persistencia y anhelo, sus letras nos adentran en todo lo que escribe en el diario. Por supuesto, ella logra eh, no solo llevarnos, sino contagiarnos de ese anhelo y esa persistencia. Y si ustedes lo han leído y comprenden el dolor y el sufrimiento, ahora los invito, no importa la edad que tengan, pero los invito a que lo lean desde otro punto de vista, que lo lean desde los anhelos, desde la persistencia, desde los deseos, desde que a pesar de todo el sufrimiento, ella en esa entrada del 5 de abril dice que le da gracias a Dios. Y eso es increíble, porque muchas veces uno piensa cómo es posible que uno esté en paz con Dios después de todo lo que sufrió, en el caso de ella. Pero si ella, que fue la que lo vivió, aún así está agradecida con algunos aspectos de su vida y que le dan mucha relevancia, bueno, pues a uno no le queda más que ser mucho más agradecido por no sufrirlo, pero porque al leer su diario comprendemos un poco de eso que no queremos ni imaginar para nosotros. Así que es una gran lección, es una gran escritora y nos da muchísimo que pensar, pero como les digo, yo los invito a que ahora, si les apetece, lean el diario, pero desde el punto de vista más brillante y luminoso, porque tiene partes muy lindas, a pesar de toda la oscuridad. Hay momentos en los que un rayito de luz entra a esa habitación y eso es muy bonito, ¿no? El cómo ella se plantea preguntas, el cómo entra en dudas consigo misma, que me pregunta eh, Gamaliel Rocha que si recomiendo una edición especial para niños. Bueno, yo creo que esta que tengo en la mano, que es de Reservoir Books, o sea, de Penguin Random House, está escrita por Sid Jacobson y Ernie Colón y se llama Ana Frank, la biografía gráfica.
Esta es una buena manera de entrar al tema. Uno, porque principalmente es una novela gráfica y eso ayuda a entrar al tema de una manera más visual, ¿no? Más sencilla. Entonces, esta es una buena manera. Tengo otro, es que no sé si les dije, yo soy diseñador de libros para niños, así que a mí las ediciones ilustradas me gustan muchísimo. Tengo este otro, y como ven lo tengo lleno de apuntes, que se llama Diario Ana Frank, con ilustraciones de Gabriela Sodi. Está editado por Mirlo, y lo que me gusta justo son las ilustraciones. Les voy a mostrar, por ejemplo, una que me gusta mucho, que es un retrato de Ana, y así todas las ilustraciones a lo largo del libro. Estas ilustraciones están hechas a propósito como ilustraciones de la época. O sea, la ilustradora toma toda la idea de cómo eran visualmente las imágenes en esa época y logra hacerlo. Toma, por ejemplo, la textura de la portada del diario, toma elementos y hace estos collages que, la verdad, le dan mucha emotividad al libro. Así que esas dos ediciones se las recomiendo, hay muchísimas. Y bueno, ya irán ustedes buscando alguna que vaya con su personalidad. A mí me gustan esas dos. Sobre todo recomiendo la de Reservoir Books, por ser una novela gráfica, y que para niños es una manera muy sencilla de entrar a este tema. Pero independientemente de cómo la lean, en qué la lean y dónde la lean, creo que mucho se ha hablado de Ana Frank, muchísimo, y yo poco tendré que aportar a las grandes personas que han hablado sobre ella y la han estudiado. Yo hablo desde mi interés como lector y como chismoso profesional que soy, pero sobre todo es encontrar, y esto es lo que yo quiero con esta charla, dejarles un poco de esa luz que entraba por un huequito de vez en cuando a la habitación donde estaba Ana y su familia, esa luz que a veces hace que el diario sea bastante gozoso y que nos enseña que a pesar de la oscuridad que hay alrededor, ese rayito de luz que da calor y que da cobijo, bueno, nos ayude a comprender desde otro punto de vista, porque yo creo que Ana estaría muy agradecida en que viéramos este diario de una manera festiva y positiva, en el que valoremos lo que sucedió, no lo repitamos nunca jamás, pero también que podamos verlo de una manera festiva y agradecida, que yo creo que ese es algo muy, muy importante en estos temas, porque si la tristeza nos ciega, no seríamos capaces de ver todas las maravillas que también existen y que yo creo que eso es un buen balance en la vida de cualquier persona, pero que si alguien nos puede hablar de esos temas con todo derecho, es sin duda la pequeña Ana. Así que si tienen, ¿cuál sería el mensaje principal que le deja la lectura a niños y grandes? Bueno, esa pregunta yo la contestaría con una no respuesta. A lo que me refiero es, cada vez que uno lee un libro, también nos lleva a poner frente al libro nuestra propia experiencia, lo que hemos vivido, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Entonces, el punto de vista, a veces, por ejemplo, les habrá pasado a ustedes, leen un libro y no les gusta, pero pasa el tiempo, lo vuelven a leer y sí les gusta. Es porque el libro se convierte en un espejo en el que uno encuentra cosas que te hacen clic, que te reconfortan o te dan razones o te hacen comprender algo por lo que estás viviendo o viviste. Entonces,
Yo creo que el diario de Ana Frank es un hermoso espejo, un gran espejo en el que podemos encontrar muchísimas cosas de nosotros mismos. Obviamente está como primer lugar este sufrimiento y esta situación y esta oscuridad tan grande y tan pesada y tan fría y tan densa, pero también yo creo que parte de la gran lección, al menos como yo la veo, es eso, el que Ana siempre fue agradecida, siempre trató de debatirse a sí misma, era una niña muy inteligente, muy astuta, eh, muy educada, por así decirlo, en el sentido de que conocía muchas cosas y siempre estaba deseosa de hacerse preguntas y de conocer más y de leer. Entonces, de alguna manera, Ana es un ejemplo de una persona completa y compleja, con dudas, con preocupaciones, y ese espejo de la normalidad dentro de esta anormalidad yo creo que nos da mucha riqueza y yo creo que esa es una gran lección. Ahora, es un ejemplo, definitivamente es un ejemplo para todos, tanto de cómo, cómo ella pudo afrontar la situación, el reto más grande de su vida, con tanta interés y con tanta fuerza y con tanta integridad. Y también eh, un ejemplo, ese es el ejemplo que ella nos da sobre su persona. Pero otro ejemplo es ese reflejo que ella pone sobre Kitty, que es lo que no debería volver a suceder. Así que tenemos a la persona y tenemos al diario. Una es un ejemplo de puras virtudes, como lo queramos ver, ¿no? Yo lo quiero ver así. Y toda esta luminosidad. Y por otro el diario, que es muy oscuro y muy triste, pero que también nos sirve como ejemplo. Así que si separamos el diario y la persona, tenemos dos ejemplos súper buenos, dos mensajes principales muy contundentes y que nos harían no solo valorar lo que tenemos y lo que ella vivió, sino replantear y revalorar y entender y comprender algo que afortunadamente, al menos en mi caso, no he tenido que vivir. Así que le agradezco muchísimo a Ana que me lleve a ese escondite, me haga sentir lo que ella vivió, pero al mismo tiempo yo pueda hacer mis propias reflexiones y pensar que nunca quisiera que eso pasaría, nunca jamás, para nadie. Entonces yo creo que esa pregunta la contesto con esa no respuesta. Pero ustedes qué piensan? ¿A ustedes lo han leído? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Qué piensan de Ana como persona y qué piensan del diario como testimonio? Yo creo que ahí hay una buena cosa para leer, tanto a la persona como al diario. Entonces, eh, veamos si hay más preguntas y si no, yo los dejo para que disfruten su fin de semana. Pero en lo que llegan más preguntas o damos tiempo a ellas, hay muchísimas ediciones del libro de Ana Frank, pero hay también un libro de Fondo de Cultura Económica que se llama Lecturas y que es de Aidan Chambers y del sello Espacios para la Lectura, y que en este libro, que son ensayos, hay uno que a mí me parece súper interesante. Este me lo recomendó mi amiga Miriam Martínez, este libro, y la verdad es que es buenísimo. Y ese ensayo se llama La pluma de Ana Frank. Y a mí me ha servido para no, yo ya había leído el diario y luego leí este libro y este libro fue el que me abrió la puerta para leer el diario una vez más, pero de una manera diferente. Así que yo creo que este libro para mí fue una buena llave para, eh, para abrazar a Ana, darle un apapacho con mucho cariño y comprender otra parte de ella
que yo tenía inundada por la tristeza, pero que me hizo ver cosas súper lindas sobre esta niña increíble. Así que, bueno, pues si no hay más preguntas, los dejo que disfruten el domingo, pásenla muy, 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 muy requete bien. Los invito a que no solo lean a Ana Frank en esta cuarentena, sino que lean lo que más les guste, muchísimos libros, pasen, los libros nos van a ayudar en la cuarentena a hacerla más llevadera, pero también a divertirnos, a que el tiempo pase más rápido y a ver el mundo de diferentes ojos. Así que hasta aquí esta charla. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo muy, muy grande. Adiós.